Pues empecé en el teatro pues estudiando teatro. Me metí en la RSAF a estudiar dirección, aunque yo no escribía teatro, escribía cuentos, escribía relatos. Y me metí a estudiar dirección y estudiando dirección se me olvidó un poco que escribía. Me centré mucho en la dirección, luego acabé de estudiar dirección y pues eso, estaba haciendo en el teatro dirigir, hice muchos espacios sonoros, trabajé mucho en el teatro haciendo espacios sonoros. Y luego gracias a Borja Ortiz de Gondra, que es un autor español buenísimo, pues gracias a él volví otra vez a la escritura. Él me dijo que por qué no volvía a escribir y me puse a escribir y ya está hoy. O sea, en realidad me gustan contar historias y me gusta contar historias de un modo audiovisual. Entonces hago teatro, como a lo mejor dentro de 2 años podría hacer cine y tirarme por ahí. Me interesa la magia, he estado estudiando magia durante 3 años porque también me interesa. A nivel de espectador nunca de hacer, pero me interesa la danza, me interesa el circo. Con estas obras cortas, que son anteriores a mi etapa, que ya me he volcado en escribir obras largas, en esas obras cortas, aunque la parte formal era importante, pero el motor era temático. Y cada vez más estoy trabajando las estructuras a nivel consciente y dejando que las temáticas aparezcan a un nivel inconsciente. Por ejemplo, hay una estructura, de hecho mi compañía se llama Proyecto Moebius, y a mí me gusta mucho jugar con estructuras de cinta de Moebius, de estructuras que se repliegan sobre sí mismas. Me interesa mucho la investigación, mucho influirme por diferentes campos. Pues en la anterior larga, en la de Golden Gate, está influida mucho por la cuántica y por la magia. La actual a nivel formal también está influida por la magia, pero es justo todo lo contrario, en vez de por cuántica es una estructura autocoherente, o sea que digamos que siempre me gusta también trabajar con temáticas y con estructuras. Quizás a lo mejor las estructuras son más conscientes, o sea, más a nivel casi carpintería teatral, voy a jugar con el juguete y a colocar, y las temáticas son más viscerales, las descubro casi después, digo, anda, pero si esto que he escrito va de esto. Yo creo que los culpables de que el teatro, o sea, que los dramaturgos españoles no están en el lugar que se merecen, es el teatro español. Entonces, yo creo que todas las estructuras tienen su parte de culpa. Los autores españoles porque quizás no han sabido defender sus textos y con la suficiente fuerza, porque eso, es que, vamos, lo tengo claro y no me canso de decirlo. Yo creo que ahora mismo la dramaturgia española contemporánea tiene un nivel que no ha tenido nunca. Además, es eso, no es una cuestión de una generación de jóvenes autores, sino es una cuestión de todas las generaciones de autores que hay ahora vivos. O sea, toda esa generación de autores vivos que tenemos ahora es una generación muy potente y muy minusvalorada. A veces incluso, yo lo he dicho broma con algunos compañeros, digo, igual la siguiente la firmo con un seudónimo en inglés. Y estoy seguro de que va a llegar mucho antes, porque nos llegan aquí autores que dicen, pero este autor, es que no le conocen ni en su país. ¿Sabes? Y lees el texto y dices, pero a ver, este texto no... Y sin, por llamarse con un nombre inglés o francés, llega mucho más lejos que un autor español mucho más solvente y que tampoco estoy en contra. Quiero decir que hay textos de autores franceses e ingleses que me encantan, alemanes de todos los países del mundo, que yo tampoco que sea no soy nacionalista. Pero en este caso, quizás, aunque yo estoy en contra de cualquier nacionalismo, en este caso quizás sí que tenemos que mirarnos más a nosotros mismos y valorar lo que tenemos, que es muchísimo. Lo peor de todo esto es que lo escrito, que se quede en un papel, no es solo triste que eso no vaya a pasar al escenario, lo triste es que a lo mejor ese autor no escribe la siguiente obra. Y si la escribe, la va a escribir peor que si esa obra se hubiera puesto en el escenario, porque entonces al verla en el escenario hubiera aprendido muchísimo como autor. Estoy muy orgulloso de que me haya elegido para este proyecto Interteatro, porque quizás es una primera forma de arreglar el problema que tenemos en España, promocionándonos fuera y que nos valoren fuera, porque muchos autores también pasa, de hecho, que se van fuera y les empiezan a valorar, también pasa con directores. Entonces yo creo que también un poco romper la cosa esa de hay que hacer las cosas en Madrid, hay que hacer las cosas en Barcelona, ¿sabes? En los grandes centros, o hay que hacer las cosas en España, también pensar un poco a nivel global, de que las cosas se pueden hacer en el mundo y que bueno, nosotros como españoles pues luego normalmente las volvemos a traer de vuelta a nuestra tierra con nuestra gente. Y yo creo que Interteatro sirve para eso, para romper también las barreras entre creadores y espectadores. Tiene una cosa Internet que a mí me interesa mucho, que es que, por ejemplo, en el teatro siempre se habla de que es en el aquí. Y otros medios de expresión, por ejemplo, el cine, no deja de ser el allí. A mí lo que me interesa de Internet es que es el ahí. No está ni aquí ni allí. Está en ese espacio intermedio. Y en Interteatro lo interesante es que juega con ese espacio intermedio.
con ese espacio en el que las cosas están con el espectador o no. Es una cosa intermedia. Y entonces a mí me interesa mucho eso y creo que eso tiene un potencial teatral enorme. Pues las obras que se van a presentar en Milán son dos obras muy particulares. Bueno, sobre todo, de hecho mis 3 obras cortas tienen esa característica, que las diferencia de mis obras largas. Que digamos que se escribieron para un contexto determinado. Yo las obras largas las he escrito un poco porque me apetecía, porque tenía un impulso, porque necesitaba hacerlas y luego ya digamos que vi el contexto en que hacerlas. Pero las 3 obras cortas que tengo, que son 11N11S, que habla sobre los sucesos de las Torres Gemelas, esa se hizo en una sala de exposiciones que nos encargaron de hacer una cosa sobre el 11 de septiembre. Sin móvil aparente se hizo en el contexto de un maratón de escritura express. De hecho es la obra más rápida que he escrito en mi vida, porque había que escribirla en 1 hora. No recuerdo, no sé si era 1 hora, hora y media, pero vamos, en un tiempo te decían un tema, que en ese caso, en el caso de Sin móvil aparente, aunque no sea evidente para la repetición, era Yago. Simplemente nos reunieron ahí un montón de dramaturgos y nos dijeron, tenéis 1 hora para escribir sobre Yago. Punto. Entonces en esa época en la prensa estaba saliendo una noticia, que era que había un francotirador que disparaba a la gente en Estados Unidos en gasolineras. Y no sabían ni quién era, ni por qué, ni para qué lo hacía. Y entonces a mí eso era una historia que tenía en la cabeza. Entonces cuando me dijeron lo de Yago, a mí Yago es un personaje también que me apasiona. Y Yago, lo que me interesa de Yago es que llega un momento en el que Yago se convierte en Shakespeare. Porque Yago es el que escribe Otelo. Vamos, el que escribe, el que hace posible que Otelo exista, el que hace toda la trama. Sin Yago no habría Otelo. Entonces Yago se convierte en coautor de Otelo, justo con Shakespeare. Entonces, juntar Yago con este francotirador, que también era coautor de su propia historia, de las incertidumbres, de lo que no se sabía de quién era, incluso de lo que se estaban inventando que era, pues en ese momento, ya digo, porque era una cosa de intuición, de hora y cuarto, pues me pareció que podía casar esas dos cosas imposibles, que en principio no tenían nada que ver, y de ahí surgió Sin móvil aparente. De meterme en la mente de esa persona que lo que hace es observar. Alicia frente al espejo, pues eso surgió porque la Asociación de Autores de Teatro, el maratón de monólogos, o sea, el Teatro Express también era dentro de un acto de la Asociación de Autores de Teatro Española. Y la Asociación de Autores de Teatro Española también hace todos los años un maratón de monólogos, en el que se muestran monólogos de autores españoles contemporáneos. Entonces yo me presenté ese año, lo cogieron, y era también, pues eso, tenía que ser un monólogo, una duración determinada, o sea que también tenía unas características que tenía que cumplir. Y en ese momento, pues digamos que también, bueno, como ves, también me influye mucho a veces yo soy permeable al medio, entonces todas las noticias me afectan. En ese momento se hablaba mucho del maltrato, y entonces yo había leído un libro que se llama Una historia natural de los sentidos, que hablaban de la receta esta del pato que introduzco ahí. Entonces, lo que me interesaba también es hablar de cómo el contexto es un poco el que genera que pasen esa serie de cosas, cómo el ser humano, digamos que tenemos en nuestro ADN, desgraciadamente, ser violentos, y cómo las circunstancias nos llevan a eso sin llegar a justificarlo, porque no es justificable el maltrato, pero ver eso como al final, ¿qué podemos hacer como sociedad para evitar que haya ese tipo de males, ¿sabes? Todos los males endémicos que hay en la sociedad? Entonces, ese es uno de ellos, el maltrato, que además en ese momento era el maltrato contra la mujer, es un maltrato en la pareja, en la familia casi, ahora hay más casi maltrato de hijos contra sus padres, y en eso tiene mucho que ver el contexto.